Bueno, bueno, ¿cómo están? Comenzamos con la clase 2 de la materia Economía Social. Vamos a presentar esta clase con Isabel Ligotti y Vanessa Repeto, quien les habla. También están participando de este módulo, aunque no en esta clase, en este video, Cristina Gutiérrez y Elfrida Fernández. Vamos a poner en presentación el PowerPoint para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Bueno, en esta clase vamos a abordar el tema del desarrollo local y sus diferentes concepciones. Les queríamos comentar, creo que en la primera clase ya se los dijimos, pero cuando hablamos de desarrollo local hay diferentes visiones sobre cómo llevar adelante un plan, un proyecto, un programa de desarrollo local en un territorio, y esas distintas concepciones también están vinculadas con lo que se reconoce como desarrollo local. Nosotros, para esta materia, vamos a tomar en particular el texto de Arroyo, adhiriendo a esa metodología que es sencilla, pero también hay otras metodologías, y no queremos que ustedes se pierdan de conocerlas. Entonces hoy, en esta clase, lo que les acercamos es diversas perspectivas, un resumen de ellas. Por supuesto les subimos los textos, así que ustedes van a tener la herramienta completa en la bibliografía, y en esta explicación vamos a hacer un pequeño resumen, así como en la clase escrita que les estamos enviando, sobre otras perspectivas que nos parecen interesantes y que también se podrían abordar. Pero como les decía, para esta clase vamos a abordar la perspectiva, para esta materia vamos a abordar la perspectiva de Arroyo, fundamentalmente porque permitiría que en cualquiera de los territorios en los que ustedes están se pueda aplicar esa metodología. Bueno, si hablamos del desarrollo local, es como sinónimo y siempre nos va a traer a nuestra cabeza la noción de territorio. Y el territorio, por supuesto, es un elemento de gran importancia en cualquiera de las perspectivas, porque se lo considera como el articulador entre el sector privado, entre las diversas estamentos del sector público y las organizaciones sociales. En el marco de ese territorio se pueden llevar adelante diferentes estrategias. Podemos pensar, definir proyectos productivos, apoyar a los productores o pequeños emprendedores y a pymes, pensar otro tipo de estrategias vinculadas a otras temáticas, como ser desarrollo social, salud, educación, o una completitud de todo eso. Podemos pensar estrategias de desarrollo local o líneas de desarrollo local que atiendan a una temática específica, o pensar un proyecto completo de desarrollo local en una localidad. Pero siempre hay que empezar por algo, ¿no? Y hay distintas temáticas que podríamos incorporar en esos proyectos. En estas diferentes concepciones hay dos que se las queremos nombrar, sobre ellas no vamos a presentarles textos, porque en realidad son textos sencillos o muy conocidos, como el de la Organización Internacional del Trabajo, en donde plantean dos perspectivas diferentes a las otras que vamos a desarrollar. Bueno, la OIT define el desarrollo local como un proceso participativo que fomenta los acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos y privados de un territorio, posibilitando el diseño y puesta en práctica de una estrategia de desarrollo común a base de aprovechar los recursos y ventajas competitivas en el contexto global, con el objetivo final de crear empleo decente y estimular la actividad económica. Fíjense que la Organización Internacional del Trabajo, por supuesto, toma como eje el tema del trabajo y la producción con centralidad, ¿no? Justamente por su impronta. Luego un autor, Enrique Podestá, plantea que el desarrollo local es un proceso que se da en una sociedad local, manteniendo su propia identidad y su territorio, genera y fortalece sus dinámicas económicas, sociales y culturales, facilitando la articulación de cada uno de estos subsistemas, logrando mayor intervención y control entre ellos. Esta perspectiva de Podestá es más amplia que la que plantea la OIT, desarrollando también, o incorporando también, dinámicas de otro tipo, las dinámicas culturales, las dinámicas sociales, también podemos incluir aquí a las educativas,
Entonces, la perspectiva de Podestá pone eje en esas dimensiones, que buscan ser articuladas en el territorio, en subsistemas. La tercera posición, perspectiva, es el del autor Alburquerque. El autor Alburquerque está más vinculado a pensar el desarrollo económico local, y lo toma como aquella perspectiva o aquel eje que vamos a tomar primero para después desarrollar los otros elementos, y lo define como desarrollo económico local, como proceso por el cual los actores o instituciones locales se movilizan para apoyar las diferentes acciones, tratando de crear, reforzar y preservar actividades y empleos utilizando los medios y recursos del territorio. Esta perspectiva la desarrolló en 1997 y fue actualizando la misma. Fíjense que él hace un esquema de las distintas iniciativas de desarrollo local que se requieren para poder llevar adelante un proyecto de este tipo. Isa, ¿querés avanzar vos? Sí. A ver, retomando un poco el pensamiento de los distintos autores anteriores, primero el desarrollo local se pone como eje en el primer análisis, como aquello que genera empleo y aquello que genera empleo decente, es decir, que se puede contratar un empleado pagándole todos los requisitos que como empleado va a tener, con derecho a una obra social, la jubilación, teniendo un recibo de sueldo que le avale esos ingresos, y esto desde la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo. Luego se agregan actores en el territorio, se agregan otros actores, no solamente el productivo y el empleado, sino que ahora se agregan actores sociales y actores culturales. Y la articulación entre ellos, que esto es un factor determinante. Y Alburquerque pone una dinámica ahora dentro de este cuadro que estamos viendo en este momento. Él dice que para lograr iniciativas de desarrollo local hay que cumplir como estos 8 pasos que nosotros estamos viendo. Es decir, la movilización y participación de actores locales, identificar actores locales, actores públicos y actores privados. Recuerden que en la época donde se analizaban el desarrollo de una economía por los factores macroeconómicos, se ponía el eje en la actividad privada, básicamente, la iniciativa privada. Y él acá habla de todos los actores que intervienen, generando una movilización y participación de esos actores. Es decir, como actores podemos tener el Estado, el gobierno municipal, provincial, nacional. Vamos a tener otro actor que es el sector productivo, y acá vamos a mirar las cámaras empresarias, los sindicatos, las grandes empresas, las cooperativas, microempresas, es decir, ya vamos cambiando el tamaño de lo más grande, vamos mirando aquello que se genera en el nivel local, comercios artesanos, el Club del Trueque, emprendimientos de la economía popular. También vamos a incorporar como actores locales el sector académico. Hay escuelas, hay bibliotecas, hay universidades, hay organismos como el INTA, el INTI trabajando en ese territorio, hay asociaciones profesionales. ¿Qué otras organizaciones no gubernamentales encontramos? Y además, ya acá empieza a mirar dentro de lo que es el sector territorial, cuáles son las organizaciones vecinales, centros comunitarios, iglesias, partidos políticos. Es decir, hay una concepción del desarrollo local no localista, es decir, que no se centra en el localismo, sino que vive, habita, transforma ese pedazo de territorio en donde está. Y la movilización de estos actores
genera la construcción de un capital social comunitario y el fomento de una cultura emprendedora en ese territorio. El segundo aspecto que marca es la actitud proactiva del gobierno local. Es decir, que para que haya desarrollo local, el gobierno local tiene que tener instrumentos para el fomento de las actividades, para el acompañamiento de todos estos actores que vimos a través de capacitaciones, de organización, etcétera, que orienta, tienen que ser eficientes y orientar la demanda que deba ser priorizada para los actores locales. A ver, ¿cuál es el eje central para ese territorio? Bueno, entonces generar herramientas para que ese territorio se desarrolle con las herramientas que el Estado local le provee. El tercer aspecto es la existencia de equipos de liderazgo, y acá miramos hacia el interior de los municipios o de las comunas, donde lo que se busca es que se preparen competencias dentro de los actores municipales para que puedan reconocer la realidad económica, social y cultural del territorio, que la identifiquen, que la puedan enunciar, generar capacidad de diálogo con la comunidad, es decir, que no es un Estado manda más, sino que se pone al lado del ciudadano y va construyendo según las necesidades o las inquietudes de la comunidad. Tiene que planificar las acciones de fomento, tiene que generar capacidad de articulación y coordinación de los activos territoriales que haya y las acciones de desarrollo que se proponga. Y a su vez tiene que tener un liderazgo para acelerar los procesos de movilización. El primer interesado en generar esas instancias de iniciativas de desarrollo local tiene que ser ese equipo de liderazgo local que prepara el Estado local. El cuarto aspecto es la cooperación pública-privada, y acá lo que hablamos es de generar una innovación productiva donde se generen entre distintos municipios consorcios de vinculación, se trabaje intermunicipalmente, pero también hacia el interior del municipio con esos actores privados. Cooperación público-privada, es decir, entre distintos municipios y con aquellos que generan las actividades dentro del mismo territorio. Esto genera un liderazgo a mediano y largo plazo que perdura en el tiempo y no tiene la mirada por ahí a veces más corta que puede tener el empresario local, que solamente busca su propio crecimiento. Cuando empieza a haber diálogo entre las partes, la mirada se alarga y ahí van surgiendo nuevas iniciativas de desarrollo local. El quinto aspecto es la elaboración de una estrategia territorial de desarrollo, que es justamente generar, desarrollar instrumentos de gestión y programas de fomento, pero también con mejor aprovechamiento de los recursos endógenos que tenga el territorio. Por eso es muy importante el diagnóstico que se haga del territorio. ¿Qué tenemos? ¿Qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? Entonces, se busca impulsar la diversificación productiva y lo que nosotros de alguna manera llamamos la cintura dinámica del Estado y del sector productivo. Es decir, que se vaya acomodando a esos crecimientos que se van dando. Seguimos con el fomento de empresas locales y capacitación de los recursos humanos, y bueno, acá todas las herramientas, acá las empresas se van a tomar según el tamaño que tengan, micro, pequeñas, medianas, se van a tomar de acuerdo a la organización que tengan, empresas comerciales o sin fines de lucro, como cooperativas, como
fundaciones como mutuales, se va a tomar el sector social, como pueden ser los comedores, como pueden ser los merenderos, o aquellas instancias que haya de desarrollo, en algunos casos son temporales para paliar la dificultad, como nos pasa hoy, y en otros casos ya se quedan más establecidos en el territorio, y bueno, a ver cómo vamos sumando lo cultural, cómo se fortalece el sector. En todos estos eslabonamientos hay toda una cadena de producción y de consumo que se va desarrollando entre los distintos actores. Y esto va generando la demanda de una modernización del tejido de empresas que existen, donde van a buscar cada vez más una oferta de capacitación adecuado al crecimiento que ellos se imaginan, o que ellos prevén, más que imaginarse. El séptimo aspecto es coordinación de programas e instrumentos de fomento, que acá lo que tenemos es la construcción de una oferta territorial de servicios de desarrollo empresarial para cooperativas, emprendimientos y MIPYMES con visión territorial, promoción del desarrollo de actividades científicas, y bueno, todo aquello que significa programas de instrumento y de fomento que se puedan ocurrir y que ahora también hay en el Estado Nacional. Y el último aspecto es la creación de una institucionalidad para el desarrollo económico local, donde las iniciativas centrales se institucionalizan mediante acuerdos políticos sociales y en los ámbitos territoriales, generando marcos también legales y jurídicos que hacen falta para que esto tenga una prolongación en el tiempo. Como vemos, en estas distintas miradas de desarrollo local, Alburquerque le pone muchos condimentos para que se produzcan iniciativas de desarrollo local, y vale la pena tenerlos en cuenta, que vamos a ver después que Arroyo toma algunos aspectos y profundiza otros. Te cedo a vos, Vane. ¿Seguimos con Silva? Vane, no se te escucha nada. Estaba muteada, perdón, ahí estoy. La siguiente concepción que vamos a ver es del autor Iván Silva. Él lleva adelante un planteo y un esquema a través de diferentes etapas, porque cree necesario que contar con una herramienta que permita la planificación, que acompañe a los gobiernos y a la comunidad local a ir definiendo sus líneas de acción, y que ese proceso se dé en instancias participativas e integrales, o sea, que piensa en un proceso de desarrollo participativo e integral, considerando, por supuesto, así como venían planteando los otros autores, al territorio y a sus diferentes actores sociales. Él plantea una serie de etapas. La primera tiene que ver con el diagnóstico, e identificar entonces qué es lo que sucede en ese territorio, qué actores hay, qué problemas y qué posibles acciones se han implementado, o sea, diagnosticar el territorio, comprender cómo funciona, y por supuesto el planteo es no hacerlo en forma unipersonal, o sea, no es el Estado diciendo cuál es el diagnóstico, sino plantearlo desde un proceso participativo. Ese es
la cuestión, ¿no? Aquello que va a permitir que se trabaje en forma participativa y cogestionada de alguna manera. Para el diagnóstico, ustedes van a ver en el material que da ciertos indicios de cómo llevar adelante ese diagnóstico, y por supuesto tiene que proveer o dar información que va a permitir conocer la capacidad de desarrollo, las oportunidades y las potencialidades, así como los recursos que se cuenta en ese territorio para avanzar en un proceso de esta envergadura. La segunda de las etapas está vinculada a pensar y conocer las vocaciones del territorio específicas o que se encuentran en el territorio, y en este punto en particular, Hernán Silva habla de vocaciones vinculado a los saberes existentes en el territorio. Entonces, esa identificación de las vocaciones nos va a permitir comprender cuáles son las posibles estrategias que vamos a llevar adelante. El tercer punto, o etapa, va a estar vinculado a la asignación de objetivos estratégicos, y es definir objetivos para llevar adelante las acciones que estamos tratando de implementar. Esos objetivos estratégicos se piensan antes de elaborar la estrategia puntual, porque en realidad nos van a estar guiando hacia dónde queremos ir. El siguiente punto habla de la elaboración de una estrategia local de desarrollo, y ahí sería, bueno, pensar las diferentes acciones, esquematizar las diferentes acciones que queremos llevar adelante, y pensarlo con los diferentes tiempos a cumplimentar. Por último, las acciones específicas, que él las plantea en forma de proyectos o políticas, o sea, piensa un plan estratégico general y acciones que estén representadas en proyectos o políticas que permitan ir alcanzando esos objetivos que nos planteamos en forma estratégica, y que además van a estar pensados en función de las vocaciones de ese territorio. Entonces, en este marco aplica una serie de ayudas metodológicas, que son las que van a contribuir a que estos elementos o componentes del plan surjan como en un todo armónico. A ver si... Bien, pensé que habíamos puesto un esquema de Hernán Silva, pero los invito a que lo miren en la bibliografía. Él hace una esquematización de estas etapas y cómo se relacionan entre sí, y bueno, es interesante poder verlo con ese esquema, ¿no? Ahora sigue Laura Silveira, que tiene una percepción particular y muy única de mirar el territorio, y nos pareció interesante traérselas hoy para que conozcan su perspectiva. Isa. Capaz que estás muteada, Isa. Perdón, me muteé yo también. Que realmente Laura Silveira tiene una mirada muy particular sobre lo que es el territorio y hacia dónde debe ir el territorio, porque ella habla de territorio usado. Siempre hablamos sobre una base geográfica. Territorio tiene una base geográfica, pero también tiene una historia. Una historia que se va construyendo a través del tiempo, que lo van construyendo los distintos actores, y esa historia se va plasmando en la geografía también. Ustedes vieron que muchos territorios aprovechan la geografía para su propio desarrollo. Pienso en las nevadas de Mendoza, pienso en la belleza que tiene Tras la Sierra en Córdoba,
y bueno, se aprovecha todo ese recurso natural para darle una semblanza al territorio. Cuando Silva hablaba de vocaciones, digamos, identificar las vocaciones del territorio, a veces son las vocaciones que tienen, pero también a veces son las vocaciones de cambio que se generan. En el caso de Silveira, ella analiza sobre Brasil lo que significa el territorio usado, pero como nos pasa siempre, lo que se analiza en un territorio en Latinoamérica tiene una similitud en otros espacios, pasan cosas similares en otros países de Latinoamérica. Entonces, acá vamos a ver que hay significaciones de territorio desde la geografía moderna, el territorio ya en lo más geográfico, ríos, montañas, hondonadas, bosques, ya en lo más típico de la geografía. Y por el otro lado, Se cortó, Isa. perdón, no sé qué pasó, se muteó solo, perdón. Y por el otro lado, digamos, nosotros vemos cómo los pueblos van creciendo apropiándose de espacios geográficos. Entonces, el ser humano tiene mucho que ver con la geografía, tiene que ver con la historia, y vamos viendo cómo un pueblo que se genera porque hay 2 o 3 casas que se van juntando en un espacio geográfico, de pronto necesitan una escuela y hacen un esfuerzo e instalan cerca, en las proximidades, una escuela. Pero si necesitan un hospital, ahí necesitan a veces un traslado. Entonces, viajan hacia otros lados y participan de otros territorios donde tienen esos recursos. Entonces, hay un diálogo territorial entre los actores, hay un movimiento, y esto es lo que ella llama la hibridez del territorio. Ella dice que es un concepto híbrido, no es solo geografía, no es solo historia, no es solo la relación que tienen las personas con ese pedazo de tierra lo que va formando el territorio, y es la suma de todo eso a su vez, y más lo que se construye para adelante. De pronto, nosotros vemos a través de la globalización qué fue pasando en Latinoamérica cuando empezaron a llegar cadenas de comercios, de grandes comercios, al territorio argentino, y en distintas provincias. Por ahí muchos de ustedes son jóvenes y no tuvieron la experiencia, pero sí lo habrán leído, digamos, a partir de los 70, o entre los 70, 80 y 90, que empiezan a venir cadenas de comercios grandes, como puede ser Carrefour, como puede ser, después vino Chango Más, el ISI, que vino de la zona de Chile, y bueno, se van produciendo cadenas que vienen y se instalan, y ponen una situación crítica al pequeño comerciante del lugar. Pero a su vez, el pequeño comerciante del lugar aprendió también de esas cadenas algunos instancias, usos o costumbres que a él le sirvieron para crecer. Entonces, hay un diálogo a pesar de la situación crítica que se pueda vivir cuando se instalan cadenas dentro del territorio, y parece que pone en crisis el comercio local. Esto generó que los pequeños comerciantes incorporaran compras conjuntas, es decir, solidaridad
se fue generando una solidaridad para abaratar los costos, la incorporación de herramientas de tecnología, la incorporación de herramientas de información, de finanzas, y esto fueron el motor para el trabajo y el cambio dentro del territorio. Entonces, a medida que el territorio se usa, se generan nuevos desafíos y nuevos problemas. Los desafíos son procesos que el desarrollo local tiene que incorporar para la apropiación territorial, es decir, para hacer suyo el territorio, para darle una impronta, una característica que lo identifique, esto que hablábamos al principio de las diferencias competitivas, aprovechando esos recursos naturales, o aprovechando las ventajas que yo tengo, geográficas o históricas, a veces religiosas, pongo todo eso en valor y me lo apropio y le doy una característica nueva más. Los problemas están para resolver, afirmar la identidad cultural, articular y coordinar entre los distintos actores del territorio, planificar aquello que trato de llevar adelante con capacidades locales. Si veo que los actores del territorio les faltan esas capacidades locales, busco instancias donde se las pueda volcar para que ellos se la apropien. Y por supuesto, ella habla también de fortalecer el liderazgo del municipio. El gobierno local debe administrar y gestionar con capacidad de liderazgo para articular y conducir todas las fuerzas y recursos de la localidad hacia un futuro que contenga acuerdos mayoritarios. Bueno, realmente este material de Silveira es muy interesante, tiene muchísimos otros conceptos donde ella analiza lo que pasa en ese territorio híbrido que ella llama de esta manera, que estaría interesante que lo puedan leer. En algún momento se los podemos proveer como recurso para que lo puedan leer. Si bien está escrito para Brasil, ustedes van a ver como en un espejo cosas que nos han pasado en nosotros. Vania, ¿vos? Sí, está subido en el material, lo tenemos en el material bueno. complementario, que forma parte de la clase, por supuesto. Como les decía recién Isa, bueno, nosotros tomamos esto y esta explicación general, pero bueno, en el texto van a tener el detalle de lo que recién estaba contando Isa. Todo su paper, ¿no? Que bueno, tiene cosas muy interesantes y como decía Isabel, nos vemos reflejados en esa realidad latinoamericana, ¿no? Bien, por última concepción, no menos importante, porque por supuesto es la perspectiva que tomamos, que va a ser el eje vertebral de nuestras clases, tenemos la visión de Daniel Arroyo. Hemos optado por Daniel Arroyo, como les decía anteriormente, por la simplicidad que tiene su estrategia de planificación y porque puede ser pensada para cualquier territorio. Otras estrategias requerirían acciones más complejas que no nos dejarían el tiempo de la clase, de la materia, en el tramo del bloque, poder llevar adelante un ejercicio así. En cambio, Daniel Arroyo sí nos lo permite por la simplicidad de su estrategia de planificación para el desarrollo. Él plantea que el desarrollo local no tiene que ver solo con la construcción de una idea, sino que hay que pensarlo al desarrollo local y luego introducir elementos o instrumentos de planificación, y esta se va a dar a partir de un proceso. En ese proceso tenemos elementos que tienen que ver con el diagnóstico, y esos son los puntos, los 5 primeros puntos
están vinculados a diagnosticar y pensar el esquema de desarrollo local que queremos llevar adelante. Y el sexto punto, que nos plantea cómo definir el desarrollo local como proceso, ahí estarían las estrategias de planificación hacia adelante. Estos elementos, como les comentaba, los primeros 5 tienen que ver con conocer el territorio y diagnosticarlo. El primero es pensar y definir el perfil de desarrollo que tiene el territorio donde quiero implementar el desarrollo local. Después vamos a ver qué hace una clasificación de cada territorio, esto lo vamos a ver el jueves. También definir el tipo de municipio, hace una clasificación de los municipios según su cantidad de habitantes. Estos 2 elementos los vamos a ver prontito esta semana. El tercer elemento es definir los circuitos económicos, y aquí lo que plantea es qué actores económicos están en el territorio y cómo son sus circuitos, cómo se relacionan entre sí. Este punto en el texto de Arroyo consideramos que quedó viejo y que tenemos nuevas clasificaciones para pensar los circuitos económicos, por lo tanto va a estar reformulado con teoría propia del equipo, este espacio de los circuitos económicos, este elemento. Luego el elemento 4 habla de definir el modelo de gestión, y esto tiene que ver con cómo se llevará adelante el proceso de desarrollo local, pero por supuesto eso está relacionado a cómo gestiona el municipio o la autoridad de aplicación en ese territorio. Y el quinto, definir las políticas sociales locales, es conocer cuáles existen y saber cuáles son las con las que podemos contar hacia adelante para pensar nuestra estrategia. El sexto punto sería el desarrollo del plan. Primero, definir el desarrollo local como proceso y, por supuesto, pensar una estrategia de desarrollo local de forma integral. No sé, Isa, si querés, no nos detenemos más en estos elementos porque los vamos a ver Claro, uno a uno, ¿no? Así que tal cual, tal cual. lo abrimos. No sé si hay algo más, Isa, que quieras agregar. No, yo sobre esto me parece que para esta primera instancia está bien, digamos, los contenidos, van a tener que leer bastante y también pensar, digamos, vamos a empezar a escarbar, digamos, sobre lo que va pasando en los territorios de ustedes. Ahora ya empezamos a poner, más allá de ilustrarnos intelectualmente, empezar a poner mirada en el territorio que nos toca. Y bueno, esa es una actividad que les queda para llevar adelante. No sé si la querés contar vos, Vane, o... Sí, nosotros como actividad de esta clase le vamos a pedir que puedan relatar en no más de 2 carillas cómo ven a su territorio. El diagnóstico simple de su territorio. No necesitan aplicar ninguna de estas metodologías, sino que ustedes nos cuenten lo que ven en el territorio, tanto como potencialidades como dificultades. Por supuesto es en grupo, y queremos que nos cuenten qué ven, cómo ven su territorio hoy, en esos aspectos. Se los escribimos en actividades y se los vamos a subir para que ustedes hasta el viernes o hasta el sábado, domingo próximo, me parece bien también, puedan subirnos esta actividad que es pequeña, porque, bueno, es en realidad relatar lo que ustedes ven. Por supuesto que para esto no necesitan aplicar estos conceptos que estamos hablando, porque todos los vimos por arriba, pero a nosotros nos interesa entender qué ven ustedes del territorio, conocer cómo ustedes están identificando su territorio. Y eso va a ser nuestro punto de partida para ir trabajando cada uno de los puntos. Justamente eso, ¿no es cierto? Pararnos en un primer escalón, todavía sin no muchas herramientas, más que saber que tengo que mirar, y bueno, ahora puedo contar, a ver qué es lo que veo. Después, cuando empecemos a desarrollar la metodología de diagnóstico, ustedes ya van a poner más la mirada en determinados aspectos, y ahí sí van a tener que revolver, buscar, preguntar, pero ahora estamos en el renglón cero. Hoy que yo estoy arrancando,
a trabajar sobre el desarrollo local de mi territorio, a ver qué veo desde mi propia instancia de trabajo o de lo que me contaron, o de, bueno, voy a tener que hacer un trabajo sesgado, parcial de lo que yo manejo, o me voy a tener que involucrar con otros. Bueno, eso es contar ahora lo que se ve, lo que se ve. Y después nos va a servir para comparar para el último día qué otras cosas vamos descubriendo, qué otras cosas vamos viendo como posibilidades. Y recuerden que los que están, hay más de uno en el mismo territorio, pueden subirlo de forma grupal, porque bueno, la idea es poder trabajar en forma conjunta esta estrategia, ¿sí? Bueno, nos despedimos, voy a dejar de compartir pantalla. Voy a poner un minuto la cámara para saludarlos. Nos despedimos hasta el jueves, que tenemos nuestra próxima clase, y cualquier consulta, está abierto el foro de dudas para que ustedes puedan consultar o hacer reflexiones o cualquier instancia que ustedes crean de comunicación con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.